Hola, soy la doctora María, especialista en salud y longevidad, y hoy quiero hablarte de un tema que muchas veces pasamos por alto, cómo los pequeños ajustes en nuestra nutrición pueden devolvernos no solo la energía, sino también la independencia. Este video es para ti, para tu madre, tu abuela o cualquier mujer que haya sentido que su cuerpo ya no le responde como antes. Vamos a conocer la historia de Rosa, una costurera de 61 años, que pensó que había llegado al final de su camino laboral, hasta que una decisión sencilla cambió todo. Su experiencia es una prueba real de que nunca es tarde para recuperar la vitalidad. No soy de compartir mucho en internet, pero sentí que esta vez debía hacerlo. Porque si alguien me hubiera contado esto hace unos meses, tal vez no habría llorado tantas noches sintiendo que mi vida se estaba apagando en silencio. Me llamo Rosa, tengo 61 años y llevo más de 3 décadas trabajando como costurera independiente en mi casa. Con mis manos crié a mis hijos, sostuve mi hogar y di forma a miles de prendas. Pero hace poco, esas mismas manos empezaron a fallarme. La diabetes tipo 2 que arrastro desde hace años y una artritis cada vez más cruel me fueron quitando fuerza, movilidad y paciencia. Y con eso, se me fue también la seguridad, las ganas, la fe. Empezó con cosas pequeñas. Un día se me cayó una aguja y no pude recogerla del suelo sin que los dedos me temblaran. Otro día, no logré enhebrar el hilo en la máquina y terminé llorando de frustración frente al tejido a medio terminar. Me dolían las manos como si las tuviera apretadas dentro de un puño invisible. A veces, después de coser apenas una hora, ya no podía seguir. La vista me ardía, los hombros me pesaban, y lo peor era esa sensación de inutilidad que se metía dentro del pecho y no me dejaba en paz. Pensé seriamente en dejar de coser, en vender mi máquina. Me sentía vencida, cansada, vieja. Mi hijo, que vive en otra ciudad pero me llama seguido, notó que algo andaba mal por mi voz. Un día me preguntó directamente, «Mamá, ¿qué está pasando?». Le conté todo entre lágrimas, sin filtros. No quería preocuparlo, pero necesitaba soltarlo. Me escuchó con paciencia y después me dijo algo que en ese momento me pareció una tontería: «¿Has probado tomar magnesio con vitamina B6? Casi me reí. Le dije que esas cosas no servían para mí, que ya era tarde, que a mi edad no hay milagros. Pero él insistió. Me mandó un artículo, me explicó cómo ayudan al sistema nervioso, a los músculos, y cómo muchas personas mayores sienten mejoría. Lo escuché por cariño, pero sin fe. Aún así, algo dentro de mí quiso intentar. Al día siguiente, fui a la farmacia del barrio y pregunté por un suplemento que tuviera magnesio y vitamina B6. Encontré uno sencillo, no muy caro, y lo compré sin muchas expectativas. También recordé lo que mi hijo mencionó sobre la alimentación, que podía sumar plátanos, almendras y espinaca a mis comidas para reforzar naturalmente lo que el cuerpo necesita. No me costaba tanto probar. Al fin y al cabo, no perdía nada. Esa misma semana empecé con el suplemento, y por las mañanas me hacía un batido con banana, avena y un puñado de almendras. Fue un cambio tan pequeño que casi no lo noté al principio. Pero algo pasó. Al tercer día, mis dedos ya no se sentían tan rígidos al despertar. No me malinterpreten, no fue magia. No me levanté bailando ni con las manos como nuevas. Pero sí pude abrir el frasco del café sin dolor, y eso ya fue enorme para mí. Me di cuenta de que hacía semanas que no podía hacerlo sola. Empecé a prestar atención. Al pasar los días, los pinchazos en los dedos eran menos frecuentes, y podía sostener la aguja sin que se me cayera de inmediato. Era una mejoría lenta, pero real. Yo, que estaba lista para rendirme, comencé a sentir una chispa de esperanza. Me sorprendía a mí misma buscando nuevas recetas con espinaca, comprando más frutas, leyendo las etiquetas de los alimentos. Algo dentro de mí se reactivó, como si me hubieran recordado que todavía valía la pena intentarlo. Recuerdo con claridad un día en particular que fue un punto de quiebre para mí. Era un miércoles por la mañana. Había dormido relativamente bien, cosa rara en esos días, y cuando me senté frente a la máquina de coser, noté que mis manos no temblaban tanto. Agarré un pedazo de tela, coloqué el hilo, y en cuestión de minutos estaba cosiendo como hacía tiempo no lo hacía. No era perfecta, ni rápida, pero estaba fluyendo. Me detuve un momento, miré mis dedos en movimiento, y se me llenaron los ojos de lágrimas. No por tristeza esta vez, sino por gratitud. Porque ahí estaba yo, haciendo lo que amaba, sin que el dolor me paralizara. No sé si fue el suplemento, la alimentación o simplemente el hecho de haberme dado una nueva oportunidad, pero algo había cambiado. Fue la primera vez en meses que sentí que todavía tenía algo que ofrecer, que todavía podía ser útil, productiva, independiente. Ese día terminé una blusa que llevaba semanas postergando. Me tomé mi tiempo, sin forzar el cuerpo, pero con una concentración que hacía tiempo no sentía. Cuando terminé la última costura, me levanté despacio, estiré los brazos y respiré profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí orgullo. No ese orgullo vacío,
sino el que nace de saber que uno luchó contra el abandono, contra el cansancio, contra las ganas de rendirse. Esa blusa no era para una clienta, era para mí. Decidí que iba a usarla ese mismo fin de semana, como una especie de declaración silenciosa: Rosa está de vuelta. Desde entonces, empecé a tomar mis suplementos todos los días con más convicción, y a respetar mis comidas como si fueran parte de un tratamiento real. Ya no lo veía como un experimento, sino como un compromiso conmigo misma. Me di cuenta de que no era solo cuestión de curar los síntomas, sino de volver a cuidarme desde lo básico. Después de esa mañana, cada día se convirtió en una pequeña victoria. No porque todo fuera perfecto, sino porque empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Por ejemplo, mis niveles de azúcar en sangre empezaron a estabilizarse. No fue inmediato, pero con el tiempo las subidas bruscas se hicieron menos frecuentes, y eso me dio más energía para moverme, para caminar unas cuadras sin sentir que me ahogaba. También empecé a dormir mejor, algo que pensé que ya no me tocaba a mi edad. Antes, me despertaba varias veces en la noche con calambres o simplemente sin poder volver a conciliar el sueño. Pero al incorporar el magnesio y la B6, mi cuerpo pareció encontrar un nuevo equilibrio. Incluso mi humor cambió. Ya no estaba tan irritable ni me sentía una carga. Volví a reír con ganas, a hablar más con mis vecinas, a poner música mientras cocinaba. Parecía una tontería, pero sentirme bien físicamente me devolvió la chispa por dentro. Y esa chispa fue contagiando otras áreas de mi vida. Una tarde, mientras tomaba mate con una vecina, le conté lo que estaba haciendo y cómo me sentía. Ella también tiene artritis y me escuchó con los ojos bien abiertos, como si le estuviera hablando de un milagro. Me pidió que le anotara el nombre del suplemento y me preguntó qué recetas nuevas estaba probando. Esa conversación me hizo dar cuenta de que, así como mi hijo me había dado ese pequeño empujón, yo también podía ser una fuente de esperanza para otras personas. Desde entonces, empecé a compartir más, a responder preguntas en un grupo de Facebook donde muchas mujeres como yo buscan formas de envejecer con dignidad. Porque eso es lo que realmente cambió en mí. Entendí que envejecer no significa apagarse, ni resignarse al dolor. Envejecer también puede ser volver a elegirte, volver a creer que todavía hay mucho por vivir si te das el permiso de cuidarte de verdad. Uno de los momentos más significativos fue cuando volví a aceptar un encargo grande. Era una señora del barrio que me pidió hacer 5 vestidos para una fiesta familiar. Cuando me llamó, dudé. Mi primer impulso fue decir que no, que ya no estaba para esas cosas. Pero antes de responder, me quedé en silencio un segundo y me imaginé frente a la máquina, como aquella mañana en que terminé la blusa. Pensé, ¿y si lo intento? Acepté el pedido con algo de miedo, pero también con una ilusión que hacía tiempo no sentía. Me organicé bien, descansando entre cada prenda, sin forzar la vista ni los dedos. Me tomé mis suplementos como siempre, comí mis frutas, mis hojas verdes, y cada vez que terminaba un vestido sentía que estaba venciendo no solo al dolor, sino a la versión de mí misma que había pensado en rendirse. Cuando entregué el último vestido y la clienta me abrazó agradecida, sentí que había recuperado algo que no se compra con dinero: mi valor. No estoy diciendo que todo en mi vida se resolvió con magnesio y vitamina B6. Claro que no. Sigo teniendo días difíciles, sigo controlando mi diabetes y cuidando lo que como. Pero lo que sí puedo decir con certeza es que ese pequeño cambio me devolvió algo inmenso. No fue solo una mejora física, fue una transformación en mi manera de mirar la vida. Antes me sentía condenada a esperar que el cuerpo se me apagara de a poco, como una vela gastada. Hoy me siento viva. Con limitaciones, sí, pero también con fuerza. Volví a caminar más seguido, a cocinar para mí con amor, a elegir telas nuevas con entusiasmo. No tengo miedo de los años que vienen, porque ahora sé que cada decisión que tomo, por pequeña que parezca, puede marcar una gran diferencia. Lo viví en mi cuerpo, lo sentí en mis manos, y lo llevo en el corazón. Una cosa que me marcó profundamente fue la reacción de mi familia. Mis nietos, que antes me veían acostada casi todo el día, empezaron a notar que la abuela volvía a ser la de antes. Me pedían que les hiciera disfraces, que les arreglara ropa, y me traían sus juguetes rotos como cuando eran más chiquitos. Ver en sus ojos esa confianza, esa alegría de tenerme activa de nuevo, fue un regalo que no esperaba. Mi hijo, el que me recomendó el suplemento, me dijo un día por teléfono: te escucho distinta, mamá. Más contenta, más voz. Y tenía razón. Porque cuando uno vuelve a sentirse útil, a tener control sobre su cuerpo, algo cambia también en el alma. Ya no me miraba al espejo con resignación, sino con respeto. Sabía que el dolor podía volver en cualquier momento, pero también sabía que yo tenía herramientas para hacerle frente, y eso te devuelve una seguridad que no se ve, pero se siente en cada gesto. Con el tiempo, empecé a hacer pequeños ajustes que fueron sumando mucho. Cambié el horario de mis comidas, evité ciertos productos procesados y comencé a priorizar alimentos que me hicieran bien de verdad.
Aprendí a escuchar a mi cuerpo y a no ignorar sus señales. Antes, si sentía un hormigueo o un cansancio repentino, lo dejaba pasar. Ahora, presto atención. Hago pausas, me hidrato, descanso cuando es necesario, pero sin abandonar mis rutinas. Incluso retomé una vieja costumbre que había dejado, escribir en un cuaderno cómo me sentí cada día. Es increíble cómo algo tan simple puede ayudarte a ver el progreso. Hay días en los que anoto, hoy cosí 2 horas seguidas sin dolor en los dedos. Y eso, para mí, vale más que cualquier reconocimiento. Es una prueba de que lo que estoy haciendo funciona, y que a pesar de todo, sigo avanzando. Hubo una tarde en particular que nunca voy a olvidar. Estaba sentada en la galería de casa, tomando un té, y de repente me di cuenta de que no sentía dolor. Nada. Ni en los dedos, ni en los hombros, ni en la espalda. Me quedé inmóvil unos segundos, solo sintiendo ese silencio corporal tan raro en mí. Miré mis manos con una mezcla de sorpresa y ternura, como si fueran viejas amigas que habían vuelto después de una larga ausencia. Me emocioné. Me di cuenta de cuánto tiempo había pasado acostumbrándome al malestar, creyendo que era parte inevitable de envejecer. Pero no tenía que ser así. Tal vez no podía evitar por completo las consecuencias del tiempo, pero sí podía decidir cómo enfrentarlas. Esa tarde escribí en mi cuaderno, hoy recordé lo que es habitar mi cuerpo sin sufrimiento. Y quiero más días así. Fue una frase sencilla, pero me marcó profundamente. Desde entonces, cada pequeña mejora la valoro como una victoria. Lo que más me impacta de todo este proceso es haber redescubierto mi capacidad de crear. Coser no es solo un trabajo para mí, es una forma de expresarme, de conectarme con la vida. Durante meses pensé que lo había perdido para siempre. Y ahora, volver a pasar la tela entre los dedos, volver a elegir hilos, planificar diseños, me devolvió una parte esencial de quién soy. Me miro y me reconozco. A veces me preguntan si tengo miedo de que el dolor vuelva, y claro que sí, sería ingenuo decir que no. Pero ahora tengo otra actitud. No me quedo esperando lo peor. Me mantengo activa, consciente, con hábitos que me ayudan a sostener esta nueva versión de mí misma. No busco milagros, busco constancia. Y cada día que logro mantenerme firme, con mis suplementos, mi alimentación y mi rutina, siento que le gané un poco más a la desesperanza. También aprendí a no subestimar lo importante que es hablar de lo que uno vive. Durante mucho tiempo llevé todo este malestar en silencio. Me parecía que quejarme no servía, que nadie podía entender lo que era ver tus manos fallarte cuando esas mismas manos fueron tu herramienta de vida. Pero cuando empecé a contar lo que me estaba pasando, primero a mi hijo, luego a mi vecina, y más tarde en un grupo de mujeres mayores que comparten experiencias similares, me di cuenta de que no estaba sola. Que hay muchas como yo, que sienten vergüenza de decir que ya no pueden con su cuerpo, que creen que el deterioro es algo que hay que aceptar sin más. Y eso me dolió, porque sé que hay esperanza. No digo que todo se cura con una pastilla o con un alimento, pero hay caminos. Y compartir mi experiencia se volvió también una forma de sanar. Porque cada vez que alguien me dice, gracias, voy a intentarlo, siento que toda esta lucha tuvo sentido. Una de esas mujeres me escribió hace poco contándome que también empezó a tomar magnesio con B6 y a cambiar su alimentación. Me dijo que al principio no creía, pero que mi relato le había dado ese empujón que le faltaba. Y eso me hizo pensar, ¿cuántas veces dejamos pasar soluciones simples por no tener la información, o por creer que ya no vale la pena intentarlo? A mí me cambió la vida algo tan sencillo como incorporar un suplemento accesible, comer un puñado de almendras, agregar espinaca a mis comidas. No es algo fuera de nuestro alcance. Y sin embargo, muchas veces lo ignoramos porque nadie nos lo dice con claridad, con honestidad, desde la experiencia real. Por eso sigo compartiendo mi historia, no para hacerme la experta, sino para que otra mujer, quizás ahora mismo, no se sienta tan perdida como yo me sentí hace unos meses. Una de las cosas más lindas que me pasó desde que empecé esta transformación fue reencontrarme con el disfrute de lo cotidiano. Antes, todo era esfuerzo, levantarme de la cama, preparar el desayuno, incluso bañarme. Todo me pesaba. Pero ahora, con más energía y menos dolor, empecé a reconectar con esos pequeños rituales diarios que hacen la vida más liviana. Disfruto preparar mi licuado de banana con avena por las mañanas, me gusta sentarme en la mesa con calma a comer, y hasta me animé a salir a caminar por la plaza unas cuantas veces por semana. No camino rápido, ni lejos, pero lo hago con alegría. Me llevo una bolsa con pan para las palomas, me siento un rato al sol, respiro profundo. Parece poco, pero para alguien que llegó a pensar que su mundo se achicaba entre 4 paredes, eso es un milagro silencioso. Y todo empezó por un cambio mínimo, por escuchar una sugerencia y darle una oportunidad. Hoy puedo decir sin vergüenza que volví a sentir fuerza en mis manos y esperanza en mi corazón. Y no solo porque puedo coser de nuevo, sino porque recuperé algo que va más allá del cuerpo, la confianza en que todavía puedo escribir mi historia,
aunque tenga más de 60 años. Me niego a ser invisible. No soy solo una abuela, una mujer mayor o una paciente con artritis y diabetes. Soy Rosa, costurera, luchadora, mujer que no se rinde. Y si alguien que está leyendo esto se siente cansada, vencida, quebrada por dentro, quiero que sepa que la entiendo. Yo estuve ahí. Y también quiero decirle que a veces, el primer paso no es cambiarlo todo, sino animarse a creer que puede sentirse un poquito mejor. Porque cuando ese poquito se acumula día tras día, te puede devolver una vida que pensaste perdida. No pienso mentir y decir que ahora vivo sin dolor todos los días. Hay mañanas en las que me cuesta más arrancar, en las que la rigidez vuelve o la vista se me cansa más rápido. Pero ya no vivo con miedo. Ya no siento que mi cuerpo es mi enemigo. Aprendí a observarlo, a cuidarlo, a acompañarlo. Cuando tengo un mal día, no me hundo en la tristeza como antes. Me recuerdo todo lo que ya logré y me permito descansar sin culpa. Porque entendí que sanar no es lineal, pero sí es posible. Y lo más poderoso fue darme cuenta de que la salud no empieza en el hospital, sino en casa. En lo que comemos, en lo que pensamos, en cómo nos hablamos a nosotras mismas. Elegir nutrirme mejor, suplementar lo que me faltaba, moverme aunque sea un poco, todo eso me dio una base que antes no tenía. Y con esa base, volví a levantarme, un día a la vez. Si llegaste hasta acá leyendo, te agradezco. No soy experta en nada, solo una mujer que vivió en carne propia lo que es sentirse apagada y, poco a poco, volver a encenderse. No comparto esto por reconocimiento, sino porque alguien lo hizo por mí y me cambió la vida. Y si hoy estás en ese punto donde crees que ya no hay salida, te pido que al menos intentes. Habla con alguien, busca información, hace ese cambio chiquito. No sabes el poder que puede tener una decisión simple como tomar magnesio con B6 y agregar un poco de espinaca al plato. A veces, eso es suficiente para mover la aguja y empezar a recuperar tu fuerza. No para volver a ser la de antes, sino para descubrir una nueva versión de vos misma. Más sabia, más paciente, más viva. Desde que empecé a recuperar mis manos, también empecé a recuperar mi voz. Me animé a dar una charla en el centro comunitario del barrio, donde se reúnen mujeres de mi edad para tejer, charlar y tomar mate. Les conté lo que me había pasado, sin adornos, sin exageraciones. Solo la verdad, que estuve a punto de rendirme, que el dolor me ganó por un tiempo, y que un cambio sencillo me devolvió el rumbo. Varias se acercaron después con lágrimas en los ojos, diciéndome que se sentían igual, que tenían miedo de admitir que ya no podían hacer lo que amaban. En ese momento entendí algo poderoso, que el mayor miedo no es al dolor físico, sino a perder lo que nos hace sentir vivas. Y por eso, cada historia como la mía importa. Porque cuando una se anima a contar, muchas otras se animan a empezar. No hay nada más transformador que el ejemplo real de alguien que no se rindió. Hoy, mi rutina no es perfecta, pero es mía. Me levanto con calma, hago mis ejercicios suaves, preparo mi desayuno con conciencia, y antes de sentarme a coser, me tomo unos minutos para agradecer. Porque sí, ahora agradezco cada día en que mis manos me responden, en que puedo ver con claridad, en que puedo terminar una costura sin tener que parar por el dolor. Volví a tener pedidos, pequeños pero constantes. Vuelvo a ver clientes que valoran mi trabajo, y eso me llena el alma. Pero lo que más valoro no es el dinero ni el reconocimiento, sino sentirme útil. Sentirme capaz. Poder mirar hacia adelante sin miedo, sabiendo que, aunque la vida no sea fácil, tengo cómo enfrentarla. Porque descubrí que el cuidado propio no es un lujo, es una necesidad. Una responsabilidad conmigo misma que nadie más puede asumir por mí. Hay días en los que todavía dudo, en los que la Rosa de hace unos meses me susurra al oído que no voy a poder. Pero esa voz ya no tiene tanta fuerza. Porque ahora tengo evidencia. Porque me demostré que sí puedo, que tengo recursos, que no estoy sola. Y si alguna mujer que está leyendo esto necesita una señal, quiero que sepa que esto es para ella. Que no importa si tenés 50, 60 o 70 años, tu cuerpo todavía puede sorprenderte si le das lo que necesita. Y vos todavía podés reconectarte con la energía, con el entusiasmo, con esa parte tuya que quizás pensaste que se había perdido. No es fácil, pero es posible. Y cuando empezás a ver los primeros resultados, entendés que no era el final, sino un nuevo comienzo. Volver a coser fue solo el primer paso. Lo que realmente cambió fue cómo me veo a mí misma. Antes me sentía una carga, una sombra de lo que fui. Hoy me siento completa, viva, presente. No volví a ser joven, pero volví a ser mía. Y eso vale más que cualquier otra cosa. Si mi historia te ayuda, aunque sea un poco, entonces todo este proceso tuvo aún más sentido. Gracias por leerme, por acompañarme, por permitir que mi voz llegue a vos. Porque, al final del día, lo que más necesitamos no es una cura mágica, sino sentir que no estamos solas en este camino. Y ahora lo sé con certeza, no estamos.
Hace poco mi nieta me trajo una caja llena de botones viejos que encontró en la casa de su otra abuela. Me los dio como si fueran un tesoro, y me dijo, vos sabés qué hacer con ellos, abuela. Abrí la caja, pasé los dedos por cada botón, y algo dentro de mí se encendió. Me senté con ella y empezamos a clasificarlos por tamaño, color, forma. Terminamos inventando juntas unos broches con pedazos de tela y los botones más raros. Fue un momento tan simple y tan lleno de vida, que me hizo llorar en silencio. No por tristeza, sino por esa emoción profunda de sentir que estoy creando memorias nuevas, significativas, que no tienen nada que ver con el dolor o la limitación. Ese día confirmé que la transformación no fue solo en mi cuerpo, fue en mi capacidad de estar presente, de disfrutar, de dejar una huella amorosa en los que me rodean. Con el tiempo también me animé a cosas que antes ni consideraba. Me inscribí en un taller de cocina saludable para personas con diabetes, algo que antes me hubiera dado vergüenza. Me senté en un aula con otras mujeres de distintas edades, escuché, aprendí, pregunté sin miedo. Incluso llevé algunas de mis recetas con plátano y espinaca, y una señora me pidió que le enseñara a hacer mi batido matutino. Me sentí útil, viva, parte de algo. Esa rosa apagada que lloraba sola frente a la máquina de coser parecía un recuerdo lejano, como una etapa que quedó atrás. Hoy, me siento en otro lugar, con otra energía, con otra disposición. Y aunque la vida siga trayendo desafíos, ya no los enfrento desde la resignación, sino desde la decisión de seguir adelante, con cuidado, con cariño, con firmeza. Así que si estás leyendo esto y sentís que ya no hay vuelta atrás, quiero decirte con todo el corazón que sí la hay. Que muchas veces lo que necesitas no es una solución gigantesca, sino una elección pequeña, pero consistente. A mí me devolvió la vida un suplemento que cabe en la palma de la mano y una rutina alimentaria más consciente. No fue fácil, no fue inmediato, pero fue real. Hoy vivo con menos dolor, con más energía, con más ganas. Y sobre todo, con la certeza de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Porque mientras el corazón siga latiendo, siempre hay una forma de volver a empezar. Gracias por leerme. Gracias por darme este espacio para compartir lo que, durante mucho tiempo, pensé que a nadie le importaría. Hoy miro mis manos con un respeto nuevo. Ya no me detengo solo en las arrugas o en las marcas del tiempo. Las veo como testigos de todo lo que viví, de lo que resistí, y de lo que volví a construir cuando creí que ya no podía más. Estas manos cosieron el uniforme escolar de mis hijos, arreglaron los pantalones gastados de mi marido, bordaron sábanas para los nietos, y también se apoyaron sobre mi regazo cuando el dolor no me dejaba hacer nada. Pero también fueron las manos que dijeron, basta, que buscaron una solución, que se aferraron a una cucharada de esperanza en forma de suplemento. Hoy, cuando las apoyo sobre la máquina y empiezo a coser, siento que cada puntada es una afirmación silenciosa. Sigo acá. Sigo siendo yo. No perfecta, no joven, pero sí completa, valiente y más consciente que nunca del poder de mis elecciones. Y si pudiera volver atrás, solo cambiaría una cosa, no haber esperado tanto para empezar a cuidarme. No haber subestimado la fuerza que tienen los pequeños hábitos diarios. Porque ahora lo sé, a veces, el principio de una nueva vida está escondido en una conversación, en un gesto de amor, en una cápsula tomada con constancia. Hoy, con 61 años, no aspiro a volver a ser quien fui, sino a ser la mejor versión de quien soy ahora. Más suave conmigo misma, más conectada con mi cuerpo, más presente con los míos. No quiero que nadie pase por lo que yo pasé sintiéndose sola, sin saber por dónde empezar. Por eso te lo digo una última vez, desde lo más profundo, no te resignes. Empezá por algo pequeño. A veces, esa decisión mínima es el primer paso hacia una vida completamente diferente.